pues esta es la primera imagen que les quiero presentar, ¿verdad? No sé si ustedes la reconocen. ¿Qué es? Una hojita de este árbol cuya especie se llama Ficus religiosa y que es pues la especie del árbol Bodhi, que es el árbol debajo del cual se iluminó el Buda, ¿verdad? Y iba yo a traerme la macetita que tenemos allá afuera para ponerla aquí, porque dije, hoy va a ser, ¿no? La estrella de la película, pero pues decidí que mi lumbago no aguantaba tal cosa. Entonces, bueno, pero sí, fíjense que es una hoja muy bonita, es una hoja muy característica y a nosotros los budistas, pues luego cuando la vemos, luego nos representa algo, ¿no? Entonces, quiero un poquito explorar esa idea de que como cuando de pronto vemos algo, algunos de estos símbolos budistas, luego nos representa algo. Luego le hacemos una lectura a ese símbolo y está padre también como explorar un poquito más a fondo cómo es que esos símbolos nos están hablando, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar por hablar un poco de los símbolos de manera general y recordar cómo el ser humano siempre ha utilizado símbolos, ¿no? Los símbolos son parte del lenguaje del ser humano para representar valores, hechos, percepciones, emociones, anécdotas, temores, teorías, ¿no? Enseñanzas, eh, pues todo lo que se les ocurra, ¿no? De pronto lo podemos comunicar a través de símbolos. De hecho, esto mismo que están leyendo ustedes, pues son símbolos, ¿verdad? Las letritas son símbolos. Ay, ¿está enfocado eso? ¿No? Pues quizá eso es el primer... Sí está enfocado. A ver, vamos a... ¿Mejoró? Bueno, más o menos. ¿Eh? Bueno, entonces los símbolos son parte de la expresión y de la comunicación humana. Ahí tenemos un símbolo, ¿verdad? Que todos conocemos, que puede uno luego, como decíamos, muy rápidamente saber de qué se trata, pero a la vez cuando exploramos ese símbolo en sí mismo, generalmente nos damos cuenta que hay varios subsímbolos ahí guardados, ¿no? Los colores son símbolos como aprendimos en la primaria, ¿verdad? El verde es la esperanza, el blanco es la pureza, el rojo es la sangre de nuestros héroes, así decía más o menos, ¿verdad? Y luego, por supuesto, en el centro tenemos el otro símbolo, un águila, una serpiente, un nopal, todos esos elementos a su vez, pues sabemos qué significan, ¿verdad? Inmediatamente nos llevan a algún lugar. Luego tenemos estos otros símbolos que son como más técnicos, que buscan pues expresar cosas más puntuales o a veces más elaboradas, ¿no? Todos los símbolos matemáticos, son todo un lenguaje, ¿no? Toda una forma de expresar pues cosas a veces hipercomplejas que se expresan en ese lenguaje, ¿no? Luego tenemos otros que en realidad no son símbolos, son más bien signos o señales, ¿no? Como estos, 100 kilómetros por hora, o este otro, ¿sí lo conocen? ¿No? Que significa algo muy particular, y son más bien signos o señales que apuntan hacia cosas muy prácticas, muy pragmáticas, también muy específicas, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, todos los símbolos religiosos que encontramos en diferentes tradiciones espirituales. Aquí está el nuestro, ¿verdad? Pero tenemos pues muchas otras religiones que nada más con ver el símbolo sabemos de qué están hablando, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el símbolo de la cruz en el cristianismo, de todo lo que representa, toda una historia, ¿no? Toda una enseñanza, toda una aproximación a la vida espiritual, ¿no? Entonces, pues el símbolo de la Dharma Chakra, pues sabemos todo lo que representa, ¿verdad? Representa el camino óctuple, representa el primer sermón del Buda, representa la profundidad del Dharma, en fin. Entonces ahí están todos los símbolos que nos representan cosas, ¿no?
Y fíjense, aquí hay 4 definiciones que encontré de la palabra símbolo y que todas ellas están relacionadas. Un símbolo es una forma de exteriorizar un pensamiento o idea por medio de una expresión a la que se atribuye un significado. Y estoy poniendo aquí un símbolo muy particular, que es el sol. Fíjense que el sol es un símbolo muy importante en casi todas las culturas. Simboliza diferentes cosas. Puede significar o puede simbolizar al Dios creador, por ejemplo. Puede simbolizar a la vida. Puede simbolizar el comienzo y el final, ¿no? En el sentido de que todos los días amanece, todos los días se pone, ¿no? Puede significar confianza, luz, calor, ¿no? En fin, la forma del símbolo guarda semejanza, real o imaginada, con su significado. Muchas veces la forma de este símbolo, o en realidad, por ejemplo, el hecho de que emite luz, el hecho de que es redondo, ¿no? Es en sí mismo puede ser el hecho de que proporciona calor, pueden ser aspectos importantes de aquello a lo que busca apuntar, ¿no? En ese sentido, nos proporciona la experiencia de lo que representa, al menos en cierta medida. Y luego, pues, generalmente es un objeto en un orden inferior, ¿no? Digamos, en el mundo de lo ordinario, de lo mundano, pero que sustituye o representa a un objeto en un orden superior, en un orden trascendental o en un orden divino o en un orden sagrado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que los símbolos son una gran cosa, ¿verdad? Eh, Fíjense, más que con la mente lógica o con la mente consciente o la mente conceptual, podríamos decir, los símbolos intentan comunicarse o se comunican con el inconsciente, con la mente profunda, con la mente a la que luego no tenemos acceso más que con esa herramienta, ¿verdad? Y son por eso mismo el idioma de los sueños, son el idioma del arte, de la experiencia mística, de la poesía, ¿no? De la música, la pintura. Entonces son un área muy, muy importante de la experiencia espiritual. Y por cierto, en el caso del pensamiento de Sangharakshita, pues todos ustedes saben cómo este énfasis en lo simbólico, en lo artístico, tiene mucho que ver con llevarnos a ese mundo, ¿no? Llevarnos a ese mundo que es la entrada a la experiencia espiritual en sí misma, ¿no? De acuerdo a la mente de Dante. Y bueno, vamos a aterrizar ya en el tema del día de hoy que tiene que ver con la mente iluminada, ¿no? El Buda. El Buda como representación de la mente iluminada. Y bueno, sabemos que la iluminación es la meta del budismo, ¿no? Todo el budismo está diseñado, todas las enseñanzas del Dharma están diseñadas para intentar ayudarnos a llegar ahí, a esa experiencia. Pero a la vez, pues, ¿qué es la iluminación, verdad? ¿Cómo podemos describirla? El Buda mismo muchas veces guardaba silencio cuando le preguntaban qué era su experiencia de la iluminación. Sí, hay descripciones conceptuales de la iluminación, como hablamos, por ejemplo, que es la destrucción de los 3 venenos, o es la sabiduría y la compasión. Algunas descripciones que nos llevan hacia allá. Metáforas, ¿verdad? El Buda mismo comunicó con metáforas. Decía que la iluminación era como liberarse de una deuda, ¿no? Como salir de una prisión, como la experiencia de estar en una cueva fresca en medio de un calorón, ¿no? Todas estas imágenes que el Buda nos comparte o metáforas que el Buda nos comparte sobre la mente iluminada. Y bueno, de alguna manera, para poder acercarnos a la iluminación, necesitamos poder relacionarnos con la meta, ¿no?
Sí, claro, nos describen el camino y el camino está muy bien, los pasos que vamos a seguir pues están muy bien, ¿verdad? Los elementos de la vida que hay que transformar, pues ahí los tenemos en el camino óctuple, ¿verdad? Todo eso está muy bien, pero la meta, aquello hacia donde vamos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Cómo nos, ahora sí que con qué se come, ¿verdad? Porque de alguna manera es una experiencia que resuena en nuestro interior, hay algo de iluminación en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que la experiencia de la iluminación se nos antoja, ¿no? Pero a la vez puede sentirse algo tan remoto, tan distante, eh, sí, tan indescriptible, ¿cómo? Bueno, abstracto, sí, muy buena palabra, Silvia, sí, claro, tan abstracto, tan remoto, ¿verdad? Que cómo te acercas a ello. Eh, entonces, hay otra manera de acercarse a ello y son precisamente los símbolos. Finalmente, la iluminación es una experiencia y en ese sentido es inefable, es inacible. No hay nada que podamos decir de ella conceptualmente que en última instancia tenga sentido, ¿no? Entonces necesitamos entrar a aproximarnos hacia a la iluminación como con otras herramientas, como con otro lenguaje. Y el lenguaje de los símbolos es una de las cosas que nos ofrece la tradición budista para aproximarnos a la iluminación. Y tenemos muchos símbolos que vamos a ver a lo largo de esta serie para hablar de la iluminación. El símbolo de las huellas, el símbolo del león, ¿verdad? El símbolo del árbol, hay muchos símbolos que de alguna manera, el símbolo del estupa, el símbolo del vajra, ¿no? Son todos símbolos que probablemente vamos a ver a lo largo de esta serie, vamos a ver, y que de alguna forma nos hablan de la iluminación. Pero bueno, el símbolo del Buda en sí mismo, pues podríamos decir, el mejor símbolo, ¿verdad? Para hablar de la iluminación. Sin embargo, el símbolo del Buda también tiene una profundidad que vale la pena explorar y que quiero que de alguna manera como que escarbemos ahí en esa veta el día de hoy un poquito, ¿no? Les voy a pasar una serie de imágenes que seguramente ustedes ya conocen. Y quiero que simplemente las contemplen un segundito. Y esto que decimos, ¿no? Cuando vemos esta imagen, inmediatamente sabemos de qué se trata. Inmediatamente sabemos que es un símbolo de algo, ¿no? Además, qué bueno que estoy hablando a una audiencia de puros practicantes, ¿verdad? Porque no lo tengo que explicar. Vemos esa imagen y sabemos de qué se trata. Ahí hay otra. Ahí hay otra más. Otra más. Y otra más. Entonces, bueno, pues ¿qué representan estas imágenes? ¿Qué les dicen a ustedes? Esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, ¿qué es? ¿Quién la quiere describir? ¿Qué les dice esa imagen? Me representa quietud. Quietud, La ajá, quietud del cuerpo ajá, como una manera de evocar, explorar la quietud de la mente. ok, O la exploración de la mente. ok, ajá. Pero, a ver, un poquito antes que eso, tú ya te fuiste al símbolo que está sobre el símbolo, Pablo, que está muy bien, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién es este ser humano que está ahí?
Siddhartha, el Buda. ¿Cómo sabemos que es el Buda? Es el momento de la iluminación. ¿Y cómo sabes eso, Amelia? Ajá. Ok, 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 todo eso, ¿verdad? Tenemos un árbol, que ahorita ya dijiste, es el árbol Bodhi. ¿A todos les pareció que era el árbol Bodhi? Ok, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí está de inmediato. Todo el mundo ve que ahí hay un amanecer a punto de surgir. Ajá. Todo el mundo ve este lucero que está por acá. Es la estrella de la mañana. Entonces sabemos que probablemente ya no es Siddhartha, que probablemente ya es el Buda, ¿verdad? También tenemos la Ushnisha, ¿sí? Este símbolo que tiene aquí arriba, este como chonguito, que es un símbolo muy particular que encontramos asociado con el Buda, ¿no? Entonces ahí tenemos al Buda. Con todos estos rasgos que vimos en la imagen y que en sí mismos comunican un momento particular, eh, pues un momento particular en la historia del cosmos, ese momento en el que Siddhartha alcanzó la iluminación y se convirtió en el Buda, ¿no? Pues todo eso nos dice esa imagen y todo lo que está encerrado en eso que acabamos de describir, ¿no? A ver, esta otra imagen. ¿Qué hay diferente ahí o qué les comunica esa imagen? A mí esa particularmente me inspiró mucho. Ajá. Sobre todo como de mucha luz. La luz, te gustó la luz. Pero nuevamente, esta persona, sabemos que es el Buda, ¿verdad? Este árbol es el árbol Bodhi, ajá. Y Salvador nos dice que le gusta el aspecto de la luz de esta imagen. Las hojas en el piso, ¿no? Las hojas en el suelo, el amanecer probablemente. Está viendo hacia el árbol, ¿verdad? Sí, buen punto. Hay ahí por ahí un sutta que nos dice que cuando el Buda se iluminó, a lo largo de los días posteriores a su iluminación, una de las cosas que hizo fue ver al árbol Bodhi así, con su mirada de león, no, de elefante. ¿De elefante? Con su mirada de elefante, sin parpadear, ¿no? En agradecimiento porque lo cobijó, porque lo protegió a lo largo del tiempo que estuvo ahí practicando abajo de él, ¿no? Entonces sí, yo no lo había pensado, pero fíjate, me parece que es una bonita, podría ser una bonita imagen que representa eso, ¿no? ¿Sí, Salvador? También tiene ahí como una parte del árbol, como la cabeza del Buda. Sí, ¿verdad? Ahí Aquí hay como una cabeza, sí. Sí, yo también la vi y me estuve acercando a la imagen y no pude ver si en realidad es una cabeza, ¿verdad? Pero bueno, sí, es una imagen bonita. ¿Algo más que les llame la atención? Pues este árbol tan vivo, ¿no? Tan Ajá, poderoso, tan sí, la fuerza del árbol, ¿verdad? Bueno, es un árbol que no nació ayer ni ayer. Ajá, es un árbol milenario, ¿verdad? Es un árbol que tiene, pues, esta como como esta presencia, ¿verdad? Sí, sí, muy bonito. De hecho, las raíces están impresionantes. Sí, sí, las raíces, ¿no? Aquí. Y bueno, estas cosas que hacen algunos ficus, por cierto, que es que lanzan raíces de arriba hacia abajo y que parece que forman como tallos múltiples, ¿no? ¿Qué alcanzan a ver ahí, por ahí, por ahí? Ahí de este lado también se ve. un lago, ¿Es un lago? un río, Es un río, ¿no? un río. ¿Se acuerdan ustedes que el Buda se iluminó a las orillas del río Naranyara, ¿no? Que todavía pasa por ahí el cauce cuando uno va a Bodh Gaya. Puedes ir al cauce del río Naranyara, que por supuesto ya no está a la orilla del árbol Bodhi, que está pues bastantes decenas de metros, centenas de metros más allá. Pero así se llamaba el río. Se dice que así fue, ¿no? Que el Buda se sentó a meditar debajo de un árbol a la orilla de un río. Pues ahí está el río.
Entonces de nuevo encontramos a ese Buda probablemente recién iluminado, ¿verdad? Aquí. Otro más. Esta imagen, ¿qué les dice? ¿El qué? ¿El fuego? ¿Te parece que no viene al caso? Yo nunca había visto una imagen del Buda en esta situación y con una fogata ahí junto. Tienes razón, yo nunca la había visto, pero la verdad es que me pareció que le da así un aspecto como estético muy bonito, pero... Esta luna de mayo, ¿no? La luna de mayo, exactamente, Manizara, exacto. A diferencia de la primera imagen, en donde lo que vimos fue el lucero de la mañana, en esta imagen vemos la luna que acaba de pasar del 1 de mayo, que fue la luna del mes de mayo. Y bueno, de alguna manera seguimos en el mes del Buda, ¿verdad? De hecho, hay una segunda luna llena en mayo, el día 28 o 31, no sé cuándo, creo que 28. Pero sí, hay una segunda luna llena en mayo, lo cual es poco común, ¿verdad? En los calendarios, pero pues seguimos en el mes del Buda por esa razón. Por eso me pareció tan bueno que viéramos este tema el día de En hoy. el centro oeste de Toluca, de hecho, van a festejar ese día, El 28, el día de Buda. el día del Buda, sí. Bueno, que lo van a festejar el día 31, porque cae en domingo, ¿no? Sí, 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 exactamente. A mí me gustaría decir, pues también el trasfondo, ¿no? De lo que implica pasar en la selva, Ajá, pues a lo largo de los días meditando, sí, o a lo largo del tiempo, pues también estos símbolos de, como de protección, ¿no? ajá. No solamente el árbol, sino la luna, El cielo, el cielo, las estrellas. estrellas, Sí, sí, el Buda imperturbable, sí. los mosquitos. Yo creo que por eso prendió la fogata, Amelia. Bueno, porque la verdad es que pensándolo bien, a la hora que vi la fogata, yo dije, pues sí, seguramente el Buda prendía una fogata, ¿verdad? De vez en cuando, para darse luz, para comerse algo calentito, qué sé yo, para hacerse un té, ¿no? Seguramente es un buen elemento que añadir a la ecuación. Pero bueno, ok, ahí está esta imagen. Esta otra, ¿qué tiene de diferente esta imagen con respecto a las anteriores? ¿Es cómo? Más simbólica, menos realista, ajá, más estilizada. Pero hay otra diferencia más, el color. A ver, ¿qué ubican más o menos como por esta zona? La mano tocando la tierra, ¿verdad? Que en las otras imágenes no se alcanza a ver, probablemente ahí está, ¿verdad? Pero no la alcanzamos a ver. Aquí sí es una imagen muy característica. Y en el momento que ve uno eso, sabes, ¿verdad? Que no es Akshobhya, que no es Amitabha, que no es Avalokiteshvara, que no es Mahoma, que tampoco es Jesucristo, ¿verdad? Luego sabes que es el Buda iluminándose. Todos ustedes saben qué significa esa mano tocando la tierra. Ajá. El momento en el que el Buda es cuestionado por Mara, ¿verdad? Vamos a poner la imagen de ese mudra. El mudra Bhumishparsa se llama, de tocar la tierra, el mudra de tocar la tierra. Con su mano derecha, su dedo medio, el Buda es cuestionado por Mara y Mara le dice, ¿y tú qué haces ahí sentado, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? ¿Quién está ahí para decir que tú te mereces la iluminación? Y el Buda le dice, la tierra sabe que merezco esto, ¿no? La tierra es mi testigo. Ese momento que es el momento de la iluminación, ¿no? A mí siempre me ha fascinado ese mudra, no sé a ustedes, pero ese mudra me parece que es tan elocuente, ¿no? Tan rico, que nos habla de tanto que es, a veces yo siempre me encuentro con dificultades para expresar por qué me conmueve tanto.
y encuentro palabras y digo y explico y me doy cuenta que aquí en la barriga, no lo estoy diciendo. No estoy logrando tocar eso de por qué me conmueve tanto esta imagen. Porque eso tienen los símbolos, eso hacen los símbolos, ¿no? Te llevan a un lugar que de pronto a la hora que los tratas de verbalizar, pues sí puede sonar bonito, pero no es, ¿verdad? Y a mí me pasa eso con este símbolo, con este mudra. Ajá. Sí, es el momento cúspide del universo, el parteaguas, exacto. El surgir de un Buda en el cosmos, ¿no? Sí. Esta imagen también puede ilustrar cómo nos relacionamos con los símbolos, ¿no? Ajá. Ese brillo de la mano Sí. ocurre en algunas figuras. El brillo no de... únicas, Ajá. Sí. sino cuando la gente pasa y las toca. Ajá. Como que tienen una especie de... Como que uno los va puliendo, sí, efectivamente. Y son partes específicas de algunas figuras. Ajá. En este caso, pues, Tienes razón, Pablo, el sí. simbolismo de tocar la mano. De tocar la mano, de pasar y tocar la mano. Quien haya ido a la India o a algunos de estos lugares sagrados recordará mucho, ¿no? Como la gente va y toca la mano, pega la frente, ¿no? Pone la frente y de alguna forma está mostrando su reverencia, ¿no? También a estas imágenes. Sí. Bueno, pues entonces el Buda, ¿verdad? El Buda es un símbolo de qué? Evidentemente es el símbolo, ¿no? De la mente iluminada. Pero fíjense que es un símbolo de muchas más cosas. De muchas más cosas. Y yo empecé simplemente a pensar en la historia del Buda, en la historia de la vida del Buda, los diferentes eventos por los que pasó su vida como Siddhartha y después ya como el Buda, ¿no? El Bhagavan, ¿no? Nos habla de muchas cosas que van más allá de solo la iluminación. Bueno, solo, ¿verdad? Solo la iluminación, como si pudiera uno decir eso, pero bueno, otros aspectos que toca el símbolo del Buda. Primero, a mí me remonta al tema de la crisis. O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Siddhartha se encuentra con la vejez, con la enfermedad, con la muerte, de alguna manera lo que nos está narrando ese aspecto de la historia a sus 29 años o 20 y tantos años, quién sabe cuándo habrá sido, pues me está hablando de una crisis, ¿no? La crisis por excelencia. Esas crisis por las que todos hemos pasado. Una crisis existencial de pronto no encontrarle sentido a la existencia, ¿no? Entonces, para mí, esa crisis de Siddhartha es como la epítome, ¿no? De una crisis, pero además de una crisis muy productiva, porque ese potencial tienen algunas crisis, de ser muy productivas, porque te disparan hacia otro lado, ¿no? Te llevan hacia otro universo. Después me remite al llamado. Siddhartha decide salirse de su casa, algo lo llama, algo lo lleva a tomar esa decisión, ¿no? Esta certeza, a veces lo que encontramos en la cuarta escena, la certeza de que hay algo distinto, ¿verdad? Que puede proveer de algún tipo de sentido, de respuesta a los interrogantes que surgen con la crisis, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de esta idea de el mito del héroe, ¿no? De este sociólogo, era sociólogo, antropólogo, que se llamaba Campbell, Joseph Campbell, que habla del mito del héroe y como uno de los aspectos muy importantes del mito del héroe, que bueno, evidentemente la vida del Buda es, ¿verdad? El mito del héroe de todo a todo, ¿no? El llamado. Un buen día el héroe recibe un llamado y sale en una búsqueda, en un viaje. Entonces, en el caso de Siddhartha, también tenemos que su vida es símbolo de eso,
símbolo de esa búsqueda en la cual Siddhartha se entrega y pues empieza a practicar con un maestro, empieza a practicar con otro maestro, luego se va a las austeridades, luego se va para acá, luego se va para allá, y toda esta exploración, toda esta valentía increíble que representó ese viaje, que es un viaje geográfico, ¿verdad? Porque se va caminando en la búsqueda de yo no sé qué, pero es un viaje interior también. Es un viaje hacia las profundidades de su propia mente, hacia las profundidades de su existencia. Entonces, pues también es un símbolo de eso, la historia del Buda. Luego, por supuesto, pues la meditación, ¿no? El Buda simboliza la meditación. Tú ves una imagen del Buda y sabemos que la experiencia de iluminación del Buda vino de la meditación. La mayor parte de las veces encontramos a la imagen del Buda sentado en meditación, ¿verdad? A veces lo encontramos también de pie, a veces lo encontramos caminando, en su parinirvana lo encontramos acostado, pero no sé, probablemente el 80-85% de las imágenes del Buda está sentado en postura de meditación, ¿no? A veces con las manos así y a veces con alguna otro mudra, pero la imagen de un Buda sentado meditando es la imagen de la tradición budista. Es lo que nos permite identificar por completo, es el Buda, ¿no? Esa postura valiente, erguida, digna del Buda meditando, ¿no? Esa ecuanimidad, esa calma, ese silencio del que hablabas, Pablo, al inicio, ¿no? Entonces el Buda es un símbolo para, pues, el potencial que tiene la meditación como herramienta de transformación. Es un símbolo también de la lucha interior. Ahí tenemos esta imagen que ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿De qué se trata? Los ejércitos de Mara, ¿verdad? Aquí están las flechas y el Buda con esta valentía, abhaya, ¿no? Esta temeridad, recibiendo a los ejércitos de Mara, que Mara finalmente es también un símbolo, ¿verdad? Que representa mucho, pues la lucha interior. Representa, de hecho, para mi propio gusto, representa la duda. La duda que, como dice nuestro maestro Sangharakshita, de todos los obstáculos a veces que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra meditación, en nuestra mente, la duda es el más profundo, es el más, como podríamos decir, el más pernicioso, ahí guardado, ¿no? El último que se va, lo último que se va en el momento que estamos a punto de iluminarnos es esa duda. Lo último que el Buda tuvo que vencer, que Siddhartha tuvo que vencer para iluminarse fue esa vocecita que le decía, ¿de veras? ¿No? ¿De verdad? ¿No? ¿A poco puedes? ¿No? ¿Verdad? Porque eso es Mara en última instancia. Sí, Mara es el deseo y Mara es el odio y el enojo y las hijas de Mara pues tienen incluso esos nombres, ¿verdad? Deseo, concupiscencia, apego, aversión, todos esos nombres tienen los hijos y las hijas de Mara. Pero Mara mismo, para mí es esa duda última de, híjole, ¿podré? ¿De verdad esto está pasando? ¿No? Te puedes imaginar ahí a Siddhartha en ese Vajrasana, en ese asiento universal que es el punto en donde alcanzó la iluminación. Después tenemos el Buda como símbolo de la victoria, justamente la victoria contra Mara, el victorioso. Iba yo a poner la victoria con B grande, ¿no? Con B chica, grande. B chica, pero grande. Porque finalmente es esa victoria que representa, pues, conquistó a los ejércitos de Mara, conquistó su propia mente, conquistó
al enemigo interior, ¿verdad? Del que habla el Dhammapada, ¿no? Con tanta elocuencia, ¿no? No hay peor enemigo que tu propia mente, ¿no? Dice. Entonces, bueno, pues representa la victoria. Y por último, es el altruismo, la vida de servicio, la vida dedicada para el beneficio de otros, ¿no? Cuando tú ves la imagen del Buda y sabes que además pasó 45 años recorriendo la India de un lado para otro, ¿verdad? Peinando la cuenca del Ganges, ¿no? Predicando con su sonrisa, con su amabilidad, con su sentido del humor. Dicen que tenía muy buen sentido del humor el Buda. Dicen que se reía, dicen que era cálido, que era imponente, que era luminoso, ¿no? Con esa presencia, con esa calidez, con esa sabiduría, pues constantemente, día tras día, comunicando su mensaje, ¿no? Hay veces que pues imagínate, nosotros trabajamos 5 días a la semana y necesitamos descansar 2, así muertos, y además generalmente no trabajamos por el beneficio de todos los seres, ¿verdad? El Buda sí hizo eso con todos los días de su vida después de su iluminación. Aún moribundo, aún una persona mayor, enfermo, ¿no? Aún en esas condiciones lo hizo, ¿no? Entonces, pues sí, es el símbolo por excelencia de esa entrega, de ese servicio, de ese heroísmo, ¿no? Oye, Sayati, Sí. ¿tiene diferentes significados el aura? ¿El aura? En la pasada y en esta pues, se ve una aura. Ah, no, en la antepasada. Ajá. Pues mira, qué bueno que mencionas porque es de nuevo otro símbolo, ¿no? Fíjense que en sí el Buda pues tiene en sus representaciones muchos aspectos simbólicos. La Ushnisha en sí misma es un símbolo de sabiduría, ¿no? El aura tiene también el símbolo, no sé en particular qué simboliza el aura. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Sí, Salvador? Pues a mí, bueno, lo que he escuchado es como mérito. ¿Méritos? Mérito que hay acumulado en todas sus Ok. vidas, Laura, ¿no? Ajá. Y la de la cabeza es Ajá. como la sabiduría. La sabiduría. O sea, como Sí, ser realista. esa fue mi primera respuesta, ¿no? Que se refiere a la sabiduría. Pero es cierto, no nada más tenemos el aura alrededor de la cabeza, sino muchas veces la luz en todo el cuerpo, ¿no? Méritos, ok. De hecho, me gusta la anterior imagen, es muy bella, o sea, porque justo cuando el ejército le lanza flechas, se convierten en flores. Cuando llega el aura, esas flechas se convierten en flores, ¿no? Exactamente. Justo ahí están las flores. Ajá, sí, ahí están ya las flores cayendo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Salvador. Muy bien. Entonces, otra cosa que también es bien importante del Buda como símbolo, porque podría uno decir, bueno, pues pongamos como símbolo de la iluminación, pues la estupa, ¿verdad? Pues sí, la estupa está muy bonita y todo. O pongamos el mismo árbol, pues sí, el árbol está muy bien y todo. Pero el Buda es un ser humano, ¿no? Es la imagen de un ser humano. Eso en sí mismo también es un símbolo, ¿verdad? Que nos habla directamente, porque nos está diciendo, tú también puedes, igual que nosotros. Lo que el Buda alcanzó, también nosotros podemos alcanzar, ¿no? Lo que el Buda superó, también nosotros podemos superar. Entonces, el hecho de que la mente iluminada tiene esa forma, tiene la forma de un ser humano y que así es como se le representa, ¿no? Es absolutamente asequible para nosotros, ¿no? Nos podemos acercar, lo podemos tocar, le podemos hablar, ¿no? Y podemos sentir que podemos relacionarnos con él, ¿no? Que si pones una estupa o pones simplemente una luz o pones un sol, pues sí, está muy bonito, pero ¿cómo te relacionas con eso, no? Pero cuando pones ahí a un ser humano, ¿no les pasa eso? Le puedes hablar, ¿no? Y hasta en tu propio idioma te va a entender, ¿no? Puedes comunicarte con él, puedes recibir de él también algo, puedes entrar en esta especie de diálogo, ¿no?
Y por eso es que se utilizan también como imágenes iluminadas con las cuales uno se relaciona en meditación, ¿no? Entonces, a eso voy con esta última parte de nuestra charla del día de hoy, es que en el budismo los símbolos se usan. Los símbolos no están ahí nada más para que uno los contemple y uno se inspire mucho con ellos, ¿verdad? Que eso sí, está muy bien también, pero se usan, tienen un fin práctico también. Y el fin que tienen estos símbolos es pues acercarnos a la meta, acercarnos a aquello que intentan representar, ¿no? Las imágenes del Buda tienen una función espiritual. Además de ser expresiones artísticas representativas de su época, eh, que lo son muchas veces, tienen una función espiritual. Y aquí les estoy poniendo otra imagen que nos remite a otro aspecto, ¿verdad? Del el momento de la iluminación, en donde el Buda ve a la humanidad como lotos en un estanque y está viendo que sí, hay algunos lotos que ya están cerca de la superficie del agua. Algunos seres humanos tienen poco polvo en los ojos, ¿verdad? Y entonces va a enseñar el Dharma, ¿no? Ese momento clave en el que el Buda decide enseñar. Ahí está representado en esta imagen. Entonces, bueno, las imágenes tienen una función espiritual. La función que tienen es justamente ayudarnos a experimentar la presencia y la influencia del Buda, la influencia de la mente iluminada. Por lo menos de 3 maneras, y seguramente ustedes van a reconocer estas 3 maneras que hacen referencia a la doctrina del Trikaya, ¿no? Primero, por un lado, el Buda histórico, su historia, su ejemplo como ser humano, ¿no? El ser humano que fue el Buda histórico, Shakyamuni, que se iluminó, era Siddhartha Gautama y se iluminó. Entonces nos está hablando de ese potencial humano para alcanzar la iluminación. El ser humano al que podemos acceder a través de esto, ¿no? Pero luego también está el Buda arquetípico, podríamos ver, que lo encontramos incluso también en las escrituras. Encontramos en las escrituras una serie de mitos y leyendas, todo el aspecto simbólico, ¿verdad?, de la vida del Buda, que nos está hablando ya no de necesariamente pues el aspecto, digamos, humano, histórico del Buda, sino nos apunta ya en otra dirección. Nos apunta ya en la dirección de las cualidades de la mente iluminada que se expresan de diferentes formas, ¿no? Y por último, podríamos decir, el Buda trascendental, es decir, el principio de la iluminación en sí mismo, la budeidad, ¿no? La budeidad como principio, que está también representado en el Buda, la verdad última, ¿no? La verdad última, el Dharmakaya, ¿no? En la esfera de la verdad, que va más allá de toda descripción posible y que incluso la imagen del Buda mismo tampoco le llega, ¿no? Tampoco le llega ya a ese Buda trascendental que es esa verdad última que es lo trascendental, ¿no? Lo incondicionado, lo absoluto, de lo que a veces habla Bhante también, ¿no? Y cuando Bhante escribe en sus escrituras, en sus textos, lo absoluto, escribe absoluto con mayúscula. Muy provocador, ¿no? ¿Verdad? Pensar en eso. Bueno, tenemos la historia de Pingya, discípulo del Buda, ¿verdad? Que era ya muy mayor y que no podía ir a ver al Buda en persona, ¿no? Pero decía que el Buda era lo máximo, que el Buda era un maestro increíble, que el Buda lo inspiraba, ¿no? Y alguien le preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo vas a ver? Y el Buda, y Pingya decía, bueno, estoy muy mayor para irlo a ver personalmente, pero en realidad yo veo al Buda en mi mente. Yo no me separo del Buda ni un solo segundo, decía. Lo puedo ver con mi mente tan claramente como con mis ojos, tanto en la noche como en el día. No hay un momento que esté separado de él. Entonces, este sutta, esta enseñanza de Pingya, de alguna manera es como
una herramienta muy importante que se usó a lo largo de la historia para empezar a usar la imagen del Buda como una herramienta meditativa, ¿no? Empezar a usar imágenes del Buda que además empezaron a surgir naturalmente en la mente de los practicantes. Y estas imágenes del Buda comunicaban cualidades del Buda a través de diferentes símbolos, a través de mudras, ¿no? A través de aditamentos, ¿no? Como una joya, como un vajra, como una rueda del Dharma, ¿no? Como colores. Empezaron a surgir Budas de distintos colores, como ya sabemos, y se empezó a practicar activamente la visualización. Y poquito a poco empezaron a surgir, pues a lo largo en el florecimiento del budismo Mahayana, una gran cantidad de imágenes, todo un panteón de imágenes budistas que tenemos además no nada más Budas, sino también bodhisattvas, pues que llenaron ahí de murales y de estatuas, de rupas, de tankas, ¿no? Todo el lejano oriente, pues presentándonos de una u otra forma a la mente iluminada. Y bueno, pues una de esas imágenes sabemos que es el mandala de los 5 Budas, que lo tenemos aquí. Ahorita que Marathi acaba de empezar un curso sobre este símbolo tan hermoso, por si alguno de ustedes está interesado o interesada en apuntarse, y en donde tenemos justamente, ¿no?, todas estas aspectos, los mudras, los colores, las cualidades, los nombres incluso, los nombres de estos Budas, ¿verdad? Que también nos hablan de las cualidades de la mente iluminada. Las cualidades, la sabiduría de la mente iluminada, que es una sabiduría que tiene estas 5 formas, como se abre como un abanico, ¿verdad? La budeidad en todas estas diversidad de representaciones que le da esta riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el símbolo del Buda, como un símbolo de la mente iluminada. Pues muchas gracias, amigos y amigas. Ahí la dejamos el día de hoy. Gracias.